No se olvide, mañana a las 7, hermanos, los espero para continuar nuestras clases. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, y en esta mañana concluimos esta serie que nos ha llevado 7 sermones. Y en esta parábola que vamos a hablar en esta mañana, terminamos, hermano, esta serie. Así es que ahí en Mateo 13, verso 47 al 50. Trae el aire. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de ¿qué, hermanos? Ahora dígalo conmigo, recoge toda clase de peces. Eso está interesante, ¿verdad, hermanos? Toda clase de peces. Dice el 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El tema de esta mañana es la red, hermanos. Vamos ahora. Padre, gracias por tu amor, por la bendición, Señor, que nos das. Gracias por todo lo bueno que tienes con nosotros. Gracias porque nos has bendecido, Señor, para poder bendecir, Señor. Gracias. Te doy de tus hijos, de tu gente, Señor. Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes a continuar adelante, creciendo, no solamente en conocimiento, sino en tu fe, en la fe que tú nos has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, bendiga la palabra en el corazón de tus hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mi hermano. En esta mañana, rápidamente quiero recapitular lo que de estas 7 enseñanzas, de estas 7 parábolas, hermano, verdad que yo espero en el Señor que hagamos y vayamos aprendiendo y hayamos mirado y tenido un panorama más claro acerca de este capítulo 13. En primer lugar, vemos la parábola del sembrador, que es la introducción a cómo se sembraría el evangelio en el mundo, y no solamente cómo se sembraría, sino cómo sería su efecto a nivel global, ¿verdad? Y a un tiempo futuro, de lo que Cristo Jesús nos dijo, que cómo sería el efecto del evangelio sobre la tierra. En segundo lugar, vemos las 4 siguientes parábolas, hermano: la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, ¿verdad? Que fueron dichas y oídas por todos los que seguían a Jesús. En otras palabras, Jesús lo dijo públicamente. Y en tercero, vemos las últimas 3 parábolas, que es el tesoro, la perla y la red. Verá, el tesoro que representa a Israel, la perla que representa a la iglesia, y esta última que es la red, hermano, que fueron dichas solamente a los apóstoles. Y eso, como les he explicado, tiene un significado muy importante para que podamos entender cómo es que sería el plan de Dios. Este capítulo 13, hermano, nos enseña en rasgos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Condensados. Nos enseña grandes rasgos de cómo sería la historia de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, de la iglesia, de la gente. Cómo es que sería el principio y el final, hermano, del reino de Dios sobre la tierra. Así es que vemos que en estas últimas 3, Dios da una enseñanza práctica, ¿verdad?, de lo que Él haría para sus hijos en este tiempo final. Entonces vemos que en esta última parábola, en la 7ª que vamos a mirar enseguida, hermano, vemos cómo Dios cierra, el Señor Jesús cierra, ¿verdad?, el círculo, el cuadro de cómo sería el final. Por eso la Biblia es un libro profético, porque nos enseña el final de las cosas. Eso es algo bonito. ¿A poco no el mundo siempre anda buscando? ¿No el mundo siempre anda buscando su futuro, hermanos? ¿Verdad? A través de astrología, a través de brujos, a través de lectura de manos, anda buscando su futuro.
A veces uno mira cosas muy chistosas de personas que quieren saber el futuro y supuestamente otros se los develan, se los enseñan. Qué bueno, ya sé mi futuro. Pero debes de una cosa, en realidad nosotros no buscamos un futuro que sea algo acorde a nuestros planes. No, nosotros entendemos el futuro de Dios sobre la tierra. Punto número uno, para sacar la red se necesitan ayudantes, hermanos. Para sacar la red se necesitan ayudantes. Sirvientes en las bodas de Caná. Ahí empezamos a ver. Sirvientes en las bodas de Caná. No pierda Mateo 13, pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, verso 3. Vamos a leer hasta el 9. Juan 2, 3 dice, fíjese cómo nos enseña el Señor. Verá la manera como ha trabajado Dios. Dios no desciende a decirnos, mira, camina por ahí. Dios no hace eso. Quien dice, Señor, ven tú y muéstrame. O hay gente que dice, Señor, dame una señal para hacer lo que voy a hacer, ¿verdad, hermanos? Pero su palabra nos da una señal o nos da todas las señales de vida hacia hacer. Hagámoslo y nos irá bien. Dice Juan 2:3, dice, faltando el vino, se recuerdan las bodas de Caná, cuando Jesús fue invitado. Dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Le dijo María. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenar las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, o sea, el mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, hecha, o sea, en camino a llevársela, se convirtió en vino. Sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. En primer lugar, si yo quiero que note esto, Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino, ¿verdad, hermanos? En el famoso suceso de las bodas de Caná. Pero es una cosa, Jesús no se lo dio directamente a la gente. ¿A quién usó? ¿A quién usó? Al maestresala, a los sirvientes, como dice ahí, a los sirvientes. ¿Sabe, hermano? Dios siempre ha trabajado a través de seres humanos. Y en realidad Dios no espera a que tú le sirvas. No, porque sería algo ilógico, ¿verdad? Esperar a que tú le sirvas, hasta que tú decidas servirle, hasta que tú decidas ponerte en las manos de Dios. Eso es ilógico, eso contradice al Dios soberano, autoritario y total que ordena las cosas. Dice la Biblia claramente que Él produce el querer como el hacer. Él produce en nuestras vidas. Así es que cuando usted está y se pone en las manos de Dios para ser un servidor de Cristo, apréndaselo. Esa es la obra directa de Dios a través de nosotros. Es la obra del Señor. O sea, ¿cómo yo puedo saber que soy hijo de Dios? Cuando Dios me ha llamado para servirlo, pero cuando yo estoy sirviendo a Dios, porque vuelvo a decir, Jesús, estoy solamente tomando un ejemplo de un suceso de Cristo, pero Jesús no sirvió el agua o el vino, pero Jesús usó a sirvientes, usó a servidores, usó a seres humanos. ¿Esos sirvientes eran perfectos? No, pero eran los siervos que el Señor había usado en ese momento. Vamos a ver otro suceso. Sigo adelante. Sirvientes para alimentar multitudes. Sirvientes para alimentar multitudes. Mateo 15, verso 32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Por 3 días
Bueno, si habían comido, pero ya se les había acabado la comida después de 3 días. Dice, y no tienen pero aunque comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjense la preocupación del Señor, hermano. La preocupación de Cristo, el 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos peces tienen? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y tomando la multitud, mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y ¿ves lo que dice aquí? Dio, ¿a quién? Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Eso es un milagro, ¿verdad, hermanos? Eso es un milagro. En otra ocasión dice la Biblia dice de dónde no tenemos dinero para alimentar a multitud tan grande. Porque en realidad ni Jesús ni los discípulos eran personas millonarias para alimentar a tanta gente. Pero Jesús hizo el milagro de alimentar, hermano, a estas personas. Pero en realidad lo que quiero recalcar es que Jesús volvió a usar a sus discípulos, a sus sirvientes, para hacer la obra. Jesús no se puso a darles pan y, hermano, pescado a la gente, Él directamente. Él hizo el milagro, pero dejó que sus discípulos hicieran, hermano, la obra. Esto también nos enseña, hermano, que para Dios, o mejor dicho, Dios hace lo que es imposible para nosotros, pero nosotros debemos de hacer lo que es posible. Es como cuando buscamos trabajo. Oramos a Dios que nos dé trabajo, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos aquí piden a Dios por trabajo? Entonces oramos a Dios. ¿Quién hace el milagro de hacer que las puertas se abran para tu trabajo? Dios. Pero la obra de levantarte tú en la mañana e ir a aplicar o ir a buscar, ¿quién la hace? Tú. De la misma manera, en la iglesia se necesitan sirvientes. Sirvientes. Nosotros debemos de convertirnos en sirvientes del Señor. Esa es nuestra labor. Ese es el, como te dijera, ese es el máximo título que podemos apelar nosotros. No hay otro más grande. Los hombres más grandes de la historia siempre han sido sirvientes de Cristo. Servimos al Señor. Eso es importante que entendamos para comprender esta parábola que estamos mirando ahorita. Es importante entender, hermano, que Jesús siempre ha usado sirvientes, servidores, que no solamente sirvan al Señor, sino que sirvan a la gente, que sirvan a otros. Aprender a servir, aprender a ser siervos de Cristo, aprender a ser, hermano, útiles en las manos del Señor. Esa es parte de la labor. Y vuelvo a decirte, no es por fuerza, no es por obligación, no es por nada. Es simple y sencillamente que en tu corazón, en tu alma, en tu ser, tú de tu propia vida, Señor, me rindo a ti para servirte. Para servirte. Quiero servirte a ti. Quiero hacer tu obra. Úsame en todo lo que sea necesario y en todo lo que yo te pueda servir. Aquí estoy. Ese es el puesto más grande que el cristiano puede apelar. ¿Se recuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos, espera que estaban sus discípulos ahí peleando y diciendo, ¿sabes qué? Mira, cuando venga el Señor, yo me quiero sentar con Él, y yo quiero ser su capitán, y yo quiero ser su general, y yo quiero estar ahí al lado del Señor. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? Guarden silencio. ¿Alguno de vosotros quiere ser grande? Yo me imagino que Cristo le dijo a los discípulos, a ver, levanten la mano, ¿quién quiere ser grande? Y Pedro fue el primerito porque Pedro era el que siempre, era el primero que se aventaba en todo. Yo quiero ser el primero, Señor. ¿Quieres ser el primero, Pedro? Pues tú tienes que aprender a servir a los demás. Aprender a servir a los demás. Ahí está la grandeza del cristiano. La grandeza del cristiano en el servir, en el ser siervos del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Eso es algo que nos debe a nosotros a
no solamente abrir los ojos, sino que nos debe de llenar de gozo, porque hay muchas personas, hermano, que debe ser una cosa, hay personas que piensan que, por ejemplo, la posición de uno, el trabajo de uno, el trabajo de varios hermanos que hacen cosas, los maestros, el predicador, los músicos, los cantantes, yo quiero ser como ellos. Es una cosa, hermano, nosotros todo lo que hacemos, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos por los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Pero ¿cuántos aquí saben que Dios no nos ha dado los mismos talentos a todo el mundo? Entonces, ¿por qué no buscar la voluntad de Dios? Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿A quién? A ti. Te quiero servir a ti. Y otra de las cosas, escúcheme, cada cosa que usted haga, póngale calidad, hermanos, calidad. Porque si usted vendiera quesos, ¿no le gustaría vender los mejores quesos de la ciudad? Hermanos, si usted vende, no sé, X cosa, ¿no le gustaría vender lo de mejor calidad de la ciudad? Referente a los quesos, que digan, ¿sabes qué? ¿Quieres saber quién hace los mejores quesos? Si usted vende quesadillas, ¿no le gustaría vender las quesadillas de mejor calidad de la ciudad, hermanos? Hermanos, el mecánico de calidad, el plomero de calidad, ¿sí? El que trabaja en el field, el mejor de calidad. Su labor tiene que tener calidad. Escúcheme, porque aquí hay un punto muy importante. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, pero hagámoslo con calidad. Y calidad se refiere a que lo hagamos con amor y que lo hagamos bien hecho para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor mira en nuestras vidas. Así es que eso es importante, que lo hagamos bien. Esfuércese por hacerlo bien. No que haga 100 cosas malas. No es que haga 100 cosas de mala calidad. Haga una cosa, pero hágala con la calidad de vida. Continúa adelante. Jesús nos utiliza a nosotros en estos últimos tiempos, porque nosotros somos también esos pescadores. Jesús le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Así es que Jesús en esta parábola está dando a entender una enseñanza que los discípulos también entendían y comprendían. Ustedes los haré pescadores de hombres. Así es que Jesús nos usa y nos utiliza en estos últimos tiempos, hermano, y nos utiliza para edificar su iglesia, para bendecir su iglesia, para bendecir a nuestros hermanos, porque hay una premisa, iglesia. Dice la Biblia claramente que hagamos bien a todos, pero principalmente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Fíjate, hay dos pasajes que nos enseñan claramente quién debe de estar en la lista primera para servicio. En primer lugar, dijo Pablo, hagan bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Se refiere a la iglesia. Y en otro pasaje Pablo también dice que el que no provee primero para su familia, dijo el Señor Jesús, que ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo, hermanos. Qué tremendo, qué tremendo. Todo lo que yo trabajo debe de ser principalmente para el beneficio de mi familia, y todos los dones que yo tengo los debo de desarrollar principalmente para el beneficio de mi iglesia o la iglesia donde Dios me ha puesto. ¿Me explico, iglesia? Es así. Es así. Porque mira, es que el problema muchas veces está que es que yo quiero servir a todo el mundo. Es bueno. Pero usted se fija, por ejemplo, aquí también en las calles hay postes, ¿verdad, hermanos? ¿Se fija que hay postes en las calles? ¿Me va siguiendo, hermanos? Hay postes. Entonces, allá en la esquina se fundió el poste, el foco. Dígame una cosa, ¿no será mejor poner un foco nuevo allá? Pero muchas veces lo que queremos hacer es quitar el poste de aquí y irlo a poner allá. O sea, como decía la abuelita, ¿eres candil de la calle y oscuridad? ¿Hermanos? ¿Verdad que sí? Ustedes son candil de la calle
y oscuridad de su casa. ¿Dónde estás? Oh, es que estoy sirviendo a los chinos de allá del barrio. ¿Y tu iglesia? Porque lamentablemente muchas veces pasa eso. No digo aquí, pero hay lugares donde sí pasa. Donde hay gente que se cree en la Madre de Calcuta, que andan sirviendo, pero en su iglesia brillan por su ausencia. Entonces, es una cosa, ya se lo explico. El Señor nos usa hoy en día para ser eficaz. Ahora usted dirá, ¿pero qué hago? ¿Qué hago, pastor? Porque los sugieres ya está lleno, los músicos ya están llenos, el pastorado ya está lleno, los maestros ya... ¿Qué hago, pastor? Mira, hay una obra que todos debemos de hacerla. El problema es que algunos son desobligados. Dijo David, en una ocasión dijo el rey David, me recuerdo cuando conducía a los millares a la casa de mi Dios. Déjame decir una cosa, hay una labor muy importante que usted tiene que hacer, es evangelizar a su vecino, evangelizar a su impía familia, evangelizar a sus impíos compañeros de trabajo, evangelizarlos, y si este no quiso, vaya con el otro, y si ese no quiso, vaya con el otro, hasta que el Señor le ponga frente a usted a los escogidos y puedan venir a la casa de Dios. Les acabo de dar un libro. Si les acaba de dar un libro, y si no tienes el libro, pídamelo, para que por ahí hay copias, se lo voy a regalar. Es un libro muy sencillo, que un niño lo puede dar, un niño lo puede abrir y entender qué es lo que dice. Usted puede llevarle estudio bíblico a su vecino, ya le dije, a cualquier impío que esté a su alrededor, usted puede ir y llevarle un estudio bíblico, un estudio de la palabra de Dios. Pero no tiene tiempo. ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo o tiene 50 millones de excusas? Déjame decir una cosa, cualquier excusa va a ser inválida delante de Dios, ¿o no? Hermanos, cualquier excusa que tú tengas, que yo ponga, va a ser absolutamente absurda hermano, ineficaz delante de Dios. Entonces, el Señor nos usa en estos últimos tiempos. Continúa adelante. ¿Qué simboliza la red, el mar y los pescadores? ¿Qué simboliza la red, el mar y los pescadores? Bueno, en primer lugar, la red es el evangelio. La red es aventar el evangelio. Así como el sembrador siembra, así la red se avienta. Es un simbolismo del evangelio. La proclamación y presentación de Cristo es la responsabilidad nuestra como hijos de Dios. Lanzar la red, tirar la red, poner la red en todo lugar. En segundo lugar, el mar, porque pues la red se avienta hacia el mar, no se avienta a la arena, se avienta hacia el mar. El mar representa las naciones, los gentiles, las multitudes. Representa cada persona que no tiene a Cristo. Ellos son. Me pregunto, cuando usted está en su trabajo, porque yo lo he sentido y yo lo he experimentado. Cuando usted está en su trabajo, usted no mira a una persona o dos personas ahí entre su trabajo que Dios pone en su vida llevarle el evangelio, hermanos. Y digo esto porque yo también trabajé entre personas no convertidas y yo me recuerdo que el Señor me ponía, háblale del evangelio. Y yo iba, le hablaba, trataba de abrir espacio, trataba de abrir la manera, cómo llegar a hablar del evangelio, cómo llegar a hablar de Cristo. ¿Se recuerda? Se los he dicho. El asunto es que tú en tu trabajo tienes que dar un testimonio de hijo de Dios. Porque si hablas palabras obscenas, si te ríes con chistes obscenos y haces lo mismo que ellos, no vas a tener jamás una oportunidad de hablarles de Cristo ni del evangelio. Pero la red es eso, la red es el evangelio, y el mar son las naciones, y esa gente que nos rodea son ese mar. En tercer lugar, los pescadores son los predicadores del reino. Los pescadores son los predicadores del reino, hermanos. Los pescadores son aquellos que echan la red al mar, los evangelistas, los evangelizadores, los predicadores de la palabra, la iglesia misma. Sí, como le decía en Mateo 4, Jesús le dijo a sus discípulos: vengan, los haré pescadores de hombres.
Tú eres un recaudador eres un recaudador de impuestos. Deja esa labor y te voy a llamar a ser un pescador de hombres. Tú eres un pescador de peces. Deja eso y ven, sé un pescador de hombres para mí. A eso nos llamó el Señor. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿por qué la vida cristiana se hace tan insípida y tan amargada? ¿Por qué? Porque no hay algo que te motive. Te lo he dicho. Una persona cuando se quita la vida, ¿sabe por qué se quita la vida? Porque todo en la vida lo ha desmotivado. No tiene motivo para vivir. No tiene, aunque tenga una familia, aunque tenga un esposo, una esposa, aunque tenga hijos. Hay personas que siendo millonarios, que teniendo hijos, teniendo esposa, teniendo matrimonio, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque han perdido el motivo de todas las cosas. Han perdido, hermano, la desmotivación de su existencia. El cristiano que no hace nada, es una especie de suicidio espiritual. El cristiano que no sirve teniendo en su mente algo en que servir a Cristo, algo en que servir al Señor, algo que lo motiva a ser un siervo de Cristo, hermano, lo hace y lo convierte en un suicidio espiritual. Porque me dice una cosa, hermano, cuando el cristiano está siempre activo, y yo puedo decirle a través de los años, a través de mi vida como pastor, he mirado que las personas más activas, las personas que siempre están en una actividad constante, son las que nunca se enfrían, son las que nunca se desaniman, son las que nunca pierden la motivación en su vida. Aunque no están aquí, pero en otro lugar están sirviendo, siguen sirviendo al Señor, porque aprendieron a servir a Cristo. Pero cuando usted aprende a servir a los hombres, cuando usted aprende a servir a los hombres, le voy a decir una cosa, esa motivación se va a ir. Y cuando usted no hace nada, la vida de sentarse en una banca cansa, fatiga. Llega el momento en el que dices, ¿y qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Esas son las preguntas que se hace una persona antes de suicidarse. Porque una persona antes de suicidarse empieza a dar señales con los familiares. ¿De qué sirvo en esta vida? ¿Verdad? ¿Qué hago en esta vida? ¿A quién le importo en esta vida? Son las preguntas que se empieza a hacer el que se suicida. De la misma manera, usted como cristiano, cuando no sirve al Señor, se empieza a preguntar, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar allá en el parque haciendo otras cosas. ¿Qué hago aquí? Esas son las preguntas de una persona que está muriendo espiritualmente. Ahora, te lo digo, hermano, escúchame. ¿Quién es que al final de los siglos, quién es el que te va a recompensar? Hermanos, el Señor. El Señor es el que te va a recompensar. Por eso la Biblia dice que lo hagamos para el Señor. Continúa adelante, punto número 2, 7 aspectos distintivos de esta parábola. 7 aspectos distintivos de esta parábola. Primero, los pescadores no son lo importante. Aunque Cristo los usa y Cristo nos usa, pero en realidad no somos los que aparecemos en la historia, hermanos. Dice ahí, verso 47 de Mateo 13, porque ni siquiera son mencionados. Fíjense cómo el Señor enseñó una enseñanza de pescadores sin nombrar a los pescadores. Qué tremendo, ¿verdad? El 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y en el verso 48 dice, hermano, una vez más la sacaron a la orilla. ¿Quién echó al mar? Los pescadores. Jesús no los mencionó. ¿Quién sacó esa red? Los pescadores, pero Jesús no los menciona. Hermanos, porque en esta vida no se trata de nuestra gloria, sino de la gloria de Cristo. No se trata de nuestro nombre, se trata del nombre de Cristo. Amén, hermanos. De darle gloria a Dios. Dice 1 Corintios 3:4, parece que esto lo miramos el jueves pasado, dice 1 Corintios 3:4, dice, porque mientras uno dice yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales ustedes? ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos? Pregunta el apóstol. Ministros por los cuales habéis creído, aun cuando el Señor le dio a cada uno
aun cuando el Señor le dio a cada uno, dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, fíjese lo que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que... Fíjese, hermano, ni el que planta es algo, ni el que riega. Porque piense esto, ¿qué éramos nosotros antes de venir a Cristo, hermanos? ¿No la mayoría de nosotros éramos una bola de idólatras ciegos? Entonces, llegar a Cristo no significa que tú vas para la fama. Llegar a Cristo no significa que tú, hermano, vayas rumbo a la fama, porque desgraciadamente hay una partición del cristianismo. Hay una parte del cristianismo que ha hecho una farándula de cristianos. Una farándula de cristianos que empiezan a tratar a ciertas personas como si fueran artistas. Como si fueran, hermano, o sea, la gente, hermano, paga por ir a ver a esos artistas cristianos, No estoy hablando de Luis Miguel, ni de Vicente Fernández, ni de Juan Gabriel, esos artistas paganos. No estoy hablando de ellos. Ellos, el mundo paga por verlos porque los idolatrizan. Pero cuando eso se ha introducido por una desgracia, una puerta mal cerrada que hubo en el cristianismo, por alguien que dejó la puerta mal cerrada, y se empezó a introducir la idea de que ahora nosotros los cristianos tenemos que pagar por ir a ver al famoso predicador, al famoso ungido de Dios, al famoso cantante. Si Pablo el apóstol estuviera aquí, nos dijera, ustedes están peor que los católicos. Son idólatras a los monos que no tienen vida, pero ustedes idolatran a los humanos. Es que déjenme decir una cosa, en la historia que vivimos, hermano, la gloria es de Cristo y para Cristo. Es para Él. Es para Él. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y dice ahí, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Nadie, no somos lo que sale a relucir de la parábola, pero cuenta el Señor con nosotros. El Señor nos usa, amén, hermanos. Se lo dije, el Señor no nombró a los estos, ¿cómo se llaman? A los pescadores, pero implícitamente el Señor deja saber que fueron los pescadores quienes lo hicieron. Dios te usa, pero no es para que vengamos a poner tu nombre aquí. Dios te usa porque siervos inútiles somos, porque solamente hacemos lo que se nos ordena hacer. Lo que se nos ordena hacer. Continúa adelante. Segundo, el propósito de los pescadores al echar la red en el mar y sacarla de nuevo. El propósito, hermano, de los pescadores al echar la red en el mar y sacarla de nuevo. Dice el verso 48, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Aunque bueno, ahorita dice que hubo malos peces, pero vemos que la red es echada y luego sacada. Qué tremendo. Señor, un día recogerá su red. Un día el evangelio ya no estará sobre la tierra. Ya no se predicará más. El evangelio, que es la red, será sacada. Y dice ahí que recogen lo bueno en cestas. ¿Sabe por qué pronuncia lo bueno en cestas? Porque la iglesia de Cristo es primero. Los muertos resucitarán primero. Primero en la iglesia, primero sus hijos, primero su pueblo, primero los que han sido escogidos para la vida eterna. Primero ellos son tomados, son sacados juntamente. Primero ellos. Después el mundo se queda a un juicio. El mundo está ahora propenso a un juicio. Pero primero sacan esa red. Y dice la Biblia que recogen lo bueno en cestas. Ahora, yo quiero que en un sentido general usted entienda que esta parábola nos está hablando acerca de los últimos tiempos. Cuando el Señor aparezca y recoja su red. ¿Qué es la red? ¿Qué es la red? Se los dije, el evangelio. El evangelio se ha levantado. No existirá más evangelio en la tierra. No se predicará, el tiempo llegó, finalizó.
Ahora vemos, hermano, que mientras ese tiempo llega, nuestra labor debe de continuar. Dice 1 Corintios 9:22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Ahora, yo quiero que no malinterpretemos este pasaje, amén, hermanos. Porque usted dirá, le pregunta, hermano, ¿qué anda haciendo bailando ya la Macarena con aquellos impíos? Oh, es que me estoy haciendo como ellos para ver si me los gano para Cristo. No dice eso. No dice eso. ¿Qué andas ahí haciendo, maldiciendo entre ellos? No, pues para ver si me los gano. Porque hay gente que piensa eso, hermano. Hay gente que piensa eso. No, es que yo me siento a tomar con ellos una cervecita y a ver si así les hablo del evangelio. De veras. Pablo no está diciendo eso. Pablo está refiriéndose a consideración. Consideración. En otras palabras, dice Pablo, yo considero que estas personas son débiles y las entiendo para ver si puedo alcanzarlas por medio del evangelio. Para ver si puedo alcanzarlo a través de la predicación. Porque me dice una cosa, cuando usted habla con los impíos, que a veces los impíos hacen enojar mucho a los cristianos. Y estos hijos del diablo que ya me tienen harto y que ya estoy cansado de ellos y ojalá ya se vayan al infierno. Déjeme decir una cosa, hermano. Déjeme decir una cosa. En primer lugar, así estábamos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y en segundo lugar, te lo he enseñado muchas veces, ellos están muertos. Y lo único que un muerto puede expeler, ¿sabes qué es lo único que puede salir de un muerto? Mal olor. Mal olor. ¿Qué puedes esperar de bonito, de agradable de un muerto? Pero ese es el problema, que nosotros no entendemos eso. Pablo dice, yo entiendo que están muertos, entiendo que están débiles, por lo tanto en su debilidad trato yo de comprenderlos, considerarlos para hablarles la palabra y puedan venir a Cristo, los que el Señor llamare. Entonces cuando usted se topa con gente insoportable, usted tiene que entender, ese está muerto. Por lo tanto, en medio de su mortandad, habla toda esa clase de tonterías y toda clase de cosas absurdas. Y fíjese cómo un muerto solamente cosas del mundo habla. Su mente, sus pensamientos, sus pláticas, sus conversaciones son referentes a este mundo caído. Nunca va a venir un muerto a decirte, oye, ¿sabes qué? Estuve leyendo la Biblia, 15 capítulos. No va a venir a decirte eso. Un muerto solamente va a expeler mal olor, por lo tanto tienes que considerarlo. Es lo que dice Pablo. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto todo. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 2:10. Dice Pablo, por tanto todo lo soporto por amor. ¿A quién, hermanos? A los escogidos. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. A los escogidos. Pablo sabía que entre toda esa bola de judíos inconversos y gentiles que él les predicaba, había gente escogida. Por lo tanto, no podemos mandar a todo el mundo al infierno, hermanos. No podemos mandar a todo el mundo al infierno. No podemos mandar a todo el mundo a decir, ¿sabes qué? A esto ya ni les hablo porque ni escogidos son. No están elegidos, por lo tanto ya no les voy a hablar. Déjame decir una cosa. Tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad de poder discernir cuando una persona aún necesita escuchar el evangelio, aún necesita escuchar el evangelio, aún necesita escuchar a Cristo Jesús. Aún hay personas que determinadamente podemos decir, ¿sabes qué? A este mejor ya no le hablo, porque cada vez que le hablo, escúcheme, ¿cómo usted puede saber cuando una persona no digo merece ni que sea digno, porque en realidad nadie es digno, sino que ya no es el momento de estarle hablando? Cuando la persona ya se empieza a burlar de tu fe, ya empieza a blasfemar a Cristo, ya se empieza a mofar de la Biblia, se empieza a burlar del evangelio y empieza a hacer del evangelio su burla, su chiste, ¿sabes qué? Es momento de parar con esa persona. Pero mientras una persona esté todavía allí, ¿sabes qué? Es cierto, y pueda estar abierto a conversación, háblale del evangelio, háblale del Señor, háblale, hermano, de la cruz de Cristo. Háblale. Dice Pablo aquí, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, no por todo el mundo, sino por los escogidos.
¿Cuáles son? Yo no lo sé, pero tengo que hablarles y tengo que mostrarles. ¿Por qué? Porque soy siervo del Señor. En tercer lugar, se nos dice que la red recogió toda clase de peces. En el verso 47, se nos dice que la red recogió toda clase de peces. Dice el verso 47, la última frase dice que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Cuántos aquí saben, hermano, que no todos los peces del mar se comen? ¿Cuántos aquí saben que hay peces venenosos? No venenosos, muy venenosos. Hay peces en el mar que son sumamente peligrosos, hermano. Entonces el pescador recoge la red y los mira los peces. Pero es una cosa, para que el pescador pueda distinguir el pez bueno, comestible, del pez malo, que no se come, tiene que conocerlos, ¿no? Imagínense, a ver, yo nada más he pescado y saco un pescado y el pescado, pues me imagino que se come porque me los he comido y no me he muerto. Pero es una cosa, nosotros que no somos pescadores, nos llevan al mar, aventamos la red y la sacamos llena. Es una cosa, francamente, bueno, de mi parte, yo no sé, quizás usted sí era primo de Chanogui, yo no sé, pero yo de mi parte, yo no sé distinguir un pez comestible a otro, ¿no? De hecho, en una ocasión yo estaba pescando y saqué un pescado rojo, así, grande, rojo. Es una cosa, yo pensaba que era un pescado venenoso. Y ya casi lo aventaba para atrás. Me dijo, no, ese se come. Es un pescado rojo. Uno los mira por el color y dice, ese ha de ser venenoso, no se come. Pero el que sabe te dice, no, ese es un pescado bueno. Y es una cosa, los pescadores saben quiénes son los peces buenos y quiénes son los malos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso está formidable. Eso está formidable. Pero hay una enseñanza en esto. Hermano. En primer lugar, que el evangelio es para todo el mundo. Las puertas de la iglesia es para todo el mundo cuando dicen amén. Pero la salvación no. La salvación, francamente, no es para todo el mundo. Algunos de la iglesia, mucha gente de la iglesia, al partir de su vida, después de haber estado en la iglesia por toda su vida, van a ir a la vida eterna. Pero otros, de la misma iglesia, van a partir, pero a la condenación eterna. Eso es lo que nos enseña, en francas palabras, esta parábola. Y vamos adelante. Cuarto, buenos y malos peces no eran un reflejo de la habilidad de los pescadores. Buenos y malos peces no era un reflejo de la habilidad de los pescadores. Hermano, yo quisiera que todos se convirtieran, francamente. Pero muchas veces somos tentados porque muchas veces, sí o no, hermanos, sí o no. En los tiempos que vivimos, a veces la gente califica una iglesia por el tamaño de la iglesia. Dicen, ese pastor es tremendo pastor. Mira la iglesia que tiene 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 personas, ¿sí o no, hermanos? Y pensamos que ese pastor tiene una super habilidad. Y entonces hay otras iglesias que tienen poca gente y dicen, no, es que el pastor es mal pastor. Mira a la gente que tiene. Pero usted sabe que en esta cuestión no está la habilidad de nosotros. ¿Qué hace? Debemos una cosa, hermano. El pescador echa la red, ¿sí o no, hermanos? El pescador echa la red y la saca. No le pone un letrero a la red, dice, esta red es solamente para los buenos peces. Y saca, y los malos peces la lena abajo del mar y dice, para los buenos peces yo me voy. No sucede eso. La red sale llena de buenos y malos peces. Y dice la Biblia ahí, hermano, que se sentaron antes de hacer algo con el pescado. Antes de intentar hacer alguna clasificación o separación, dice la Biblia que se sentaron. Ahí mismo en el verso 48. Sentándose, dice la Biblia, que, hermano, apartaron uno del otro. La habilidad de los pescadores no está en el echar la red.
La habilidad de los pescadores está al sacar la red. Qué tremendo. Bueno, quiero que entienda esto, hermano. La labor, en cierta manera, esta parábola nos enseña no solamente aspectos eternos, sino que nos enseña también aspectos a nivel de una iglesia local. Cuando usted, hermano, busca al Señor, Dios convierte nuestro corazón. Amén, hermanos. Quiero que entienda esto. Y lo digo también para las personas, porque muchas veces se desilusiona la gente y a veces piensa y dice, oye, pero fulano y mengano y sultano se ven buenas personas. Y después resulta que no. Porque esta parábola también nos enseña eso, hermano. Que el evangelio es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Pregunto, ¿a la iglesia del Señor llegan solamente buenos peces? Imagínense que tuviéramos un letrero allá afuera que dijera, esta iglesia solamente entran las buenas gente. ¿Sabe quién sería el primero que estuviera allá afuera? Yo. Y después ustedes, amén, no me miren con esa cara de que yo no, pastor, todos estuviéramos afuera. ¿Sí me explico, hermanos? Porque tampoco vamos a ir al otro extremo. Hay una iglesia para acá al norte que dice, la iglesia donde le da la bienvenida a los pecadores. Y entonces se llena ya de puros pecadores sin vergüenza, que no tienen ninguna clase de vergüenza. Eso tampoco, eso también es otro extremo erróneo. Pero es una cosa, la iglesia, ¿sabe cómo la Biblia le llama a la iglesia? La iglesia de los santos. Y no de los últimos días, los santos, así. La iglesia de los santos, los hijos de Dios. Déjame decirle una cosa, hermano. La iglesia es básicamente como esa red. Es como esa red. Donde entran buenos y malos peces. Ahora, usted no voltea a ver sospechosamente a su hermano que está a su lado y dice, ¿este será un mal pez? Tiene cara de mal pez. No haga eso. Déjame decir una cosa, aquí hay algo importante. Hay una enseñanza. Yo quiero ser un buen pez. Usted en su corazón anhele ser un buen pez. ¿Cuántos dicen amén? Como una oveja. Hemos hablado de ovejas y cabras, ¿verdad, hermanos? ¿Qué quiere ser usted? ¿Una oveja o una cabra? A ver todos, ¿oveja o cabra? Ovejas. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un pez bueno o un pez malo? Pez bueno. Porque Dios pone el querer como el hacer. Señor, yo quiero ser un pez bueno. Yo quiero ser un pez que, bueno, que sea comestible. No quiero ser un pez león. Me recuerdo porque el pez león es uno de los peces venenosos. Hay otra clase de peces en Japón, esos japoneses que todos se comen, no olvides, esa gente todos se comen, hermano, ranas, de todo se comen. Y hay una clase de pez donde la vejiga dice que la vejiga, una sola vejiga puede matar más de 10,000 personas. La pura vejiguita que tiene ese pez. Pero esos chinos, hermano, que se pasan de vivos por sus creencias, le cortan la vejiga, el cocinero, el chef, tiene que ser un súper especialista, se la cocina y se la da a comer a un millonario, porque no crea que cualquiera lo come, una persona de mucho dinero paga por ese manjar exquisito y exótico que ellos comen. Pero esas cosas son extremos. Déjame decir una cosa, nosotros debemos de tener el anhelo de ser buenos peces. Dijo el Señor, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dijo el Señor en otra ocasión, bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios. Así es que nuestro anhelo, Señor, ayúdame a ser un buen pez. Yo quiero ser un buen pez. Yo quiero ser un buen pez. Cuando usted ama al Señor, porque esa es la esencia de la vida cristiana. Cuando usted ama al Señor, usted es un buen pez. Cuando usted da fruto como hijo de Dios, usted es un buen pez. Cuando usted ama a su iglesia, a sus hermanos, usted es buen pez. Cuando no eres divisivo y separatista y eres unido al pueblo de Dios y lo amas y lo apoyas, eres un buen pez. Y déjeme decir una cosa, los pescadores lo saben.
Los pescadores lo saben. Como te decía hace un momento, todo pescador sabe lo que es un buen pez y lo que es un mal pez. La Biblia, esta es una pregunta, continúa adelante. Es una pregunta. ¿La Biblia aprueba tener cuidado con los malos peces? ¿Qué usted dice, hermano? Hermanos. A ver, volteen a ver, hermano. Fíjense. Un pescador que sabe que es un mal pez, ¿no advierte que es un mal pez? ¿Y qué nos dice? Cuidado. Ni lo toques, ¿no te dice eso? Esa es la labor del pescador. Entonces la Biblia sí aprueba tener cuidado con los malos peces. Dice el verso 48 una vez más. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué significa echar fuera? Tampoco malinterprete esto. ¿Qué significa echar fuera? Mire, vamos a ver 3 pasajes rápido, o 4, pero vamos a ver estos 3 primero. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice: más les ruego, hermanos, que se fijen en los que, ¿qué, hermanos? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros haber aprendido y que se aparten de ellos. En primer lugar, fíjense quién causa división en cuanto a la doctrina que hemos aprendido. El jueves les explicaba y les decía que es importante estar unidos en un solo pensar y un solo sentir, ¿verdad, hermanos? En estos días, bueno, una persona que me conoce, nos conocemos y va a una iglesia. El problema cuando no hay una enseñanza no solamente sólida, bíblica, pero también, hermano, establecida, que se establece, que se enseña. El problema es que deja que la gente piense y sienta lo que quiera creer, hermanos. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto, eso no se puede hacer. No podemos estar pensando cada quien lo que quiera, y nadie puede estar opinando cada quien lo que quiera, porque eso es incorrecto. No nos enseña eso la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que estar en un mismo sentir, un mismo pensar, porque es bueno para nuestras vidas, para nuestras almas. Eso es necesario para que... Hemos hablado de la unidad, ¿sí o no, hermanos? La unidad se centra en lo que hemos aprendido, y Pablo aquí lo dice, que se fijen en los que causan división y tropiezos en cuanto de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En primer lugar. En segundo lugar, 1 Corintios 11, 19. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11, 19, dice: porque es preciso, o sea, dice Pablo, es necesario que entre vosotros haya divisiones, es lo que significa la palabra disensión, divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que, ¿qué, hermanos? Los peces que no son aprobados, los malos peces. Y en tercer lugar, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14 al 15 dice, fíjense lo que manda decir Pablo, el apóstol. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a ese qué? Señálenlo. A ver, hermanos, ¿sí lo están leyendo? A ver, léanlo despacito, como cuando se están comiendo una enchilada o algo así bien rico, unos chilaquiles. Léanlo. A ese señálenlo y no se junten con él. ¿Para que qué? Para que se avergüence. Y dice el 15: mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano, por el bien de la iglesia, por el bien de la red, por el bien del evangelio. Amén, hermanos. Porque las divisiones vienen y radican en eso, básicamente. Radican en eso. Cuando hace un tiempo atrás, esta iglesia, por causa de algunas mujeres, y ha habido otros hombres que se han revelado, pero unas mujeres que se empezaron a reunir y me dijeron a mí: no, pues nos vamos a reunir inocentemente a tener estudios bíblicos. Yo iba para allá y lo supervisaba y estaba ahí con ellos y todo se veía normal.
Pero no, después me enteré de que esas personas estaban en desacuerdo con las enseñanzas mías como pastor y maestro. ¿Qué es lo que sucedió al final? ¿Qué cree que sucedió, hermano? ¿Se arrepintieron después que las confronté? ¿Se arrepintieron? ¿Verdad que todos sabemos el final de esas tristes historias? Todos sabemos el final de esas tristes historias. Terminaron dividiéndose, yéndose. ¿A dónde? Al desierto, hermanos. Porque a final de cuentas no es que sean personas que se unen para algo bueno. A final de cuentas se reúnen porque el diablo los engaña y se reúnen solamente para autodestruirse. Y a final de cuentas los mira uno otra vez en el desánimo, en el desaliento. ¿Y quién le tiene la culpa? ¿El pastor? No, yo no tengo la culpa porque la habilidad de su vida espiritual no está en mí. Qué tremendo, hermano. Qué responsabilidad tan grande me quita a mí de encima. La calidad de su vida espiritual no está en mí. Por eso hace muchos años yo renuncié a ese peso de muchos pastores que quieren que la gente sea perfecta. No, cada uno de ustedes dará cuentas a Dios. Amén, hermanos. Cada uno de ustedes. Y dice Pablo, pero fíjense cómo Pablo este último pasaje lo dice con cierto cariño. No lo tengas por enemigo. En otras palabras, tenlo como una persona que aún no entiende la doctrina del Señor. Continúa adelante, quinto. Estos pescadores estaban para distinguir y diferenciar entre el pescado bueno y el malo. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice, hermanos? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, mire, déjeme decir una cosa. En esta iglesia, ¿yo soy el único pescador? Todos ustedes son pescadores. ¿Me va siguiendo? Cada uno de ustedes son pescadores. Y ustedes tienen que tener esa capacidad de distinguir el buen pescado del mal pescado. Ustedes tienen que saber eso. Yo no puedo andar con ustedes. Ustedes tienen que saber, ¿sabes qué? Esta persona es divisiva. Esta persona es una persona que cizañera, que nada más está metiendo cizaña. ¿Sabes qué? Me retiro del tal. Me retiro del tal. Porque esa persona se ha pervertido. Fíjense las palabras tan duras que usa Pablo aquí. Se ha pervertido. En otras palabras, se ha trastornado su naturaleza. No pasa mucho tiempo, hermano, antes de que los cristianos que profesan fe manifiesta y realmente, si realmente han nacido de nuevo o no. No pasa tiempo, mucho tiempo, cuando se manifiesta si han nacido de nuevo. Y es con relación a esto que Dios hace a sus siervos responsables, hermano. Jesús nos dijo que el buen árbol por su fruto se conoce, hermanos. Sexto, continúa adelante. El trabajo de los pescadores no cesó, cuando sacaron la red a la tierra. No cesó. La labor del pescador continúa. Dice ahí mismo en el verso 48 de Mateo 13, una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Hermano, nuestra labor continúa. Nuestra labor continúa. De hecho, en el cielo también seguiremos sirviendo al Cordero de Dios. Lo seguiremos sirviendo y será con gozo. Ya no será con el peso de esta carne que nos hostiga tanto. Ya no. Será en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado para la eternidad. Y séptimo y último, similar será la venida del Señor, hermano. Dice el verso 49 y 50 de ahí de Mateo 13, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El verso 28 y 30 de ese mismo capítulo, 28 y 30 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Se recuerdan la parábola de la cizaña, hermanos? Aquí está hablando de ello. Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Déjenla. Dejen que crezcan juntos los unos a los otros hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña una vez más. ¿Verdad? Nos enseña. Y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Hermanos, la Biblia no nos enseña en cierta manera tajante
a estar expulsando a gente. No, no dice eso. Aunque hay casos que sí enseña eso en un caso extremo, pero no es a eso. Es simplemente desechar tales personas porque se han pervertido en sus ideas, sus pensamientos, sus conceptos y su corazón. Esa es la realidad de esta parábola. Y al final de todas las cosas, al final de los tiempos, cuando todo termine y llegue a su tiempo, hermanos, el Señor sabrá quiénes son los verdaderos peces buenos y los peces malos. Usted hoy en día, hermano, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Sea valiente, no tema, no desmaye, no se canse de hacer el bien, dice Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Trabaje como siervo y sierva del Señor. Haga la obra de Cristo. Sirva al Señor siempre, teniendo a Cristo como el centro de su vida. Y un día el Señor le dirá a usted: bien hecho, buen pescador. Amén. Bien hecho, buen sembrador, bien hecho, bien hecho. Esas serán las palabras finales de nuestro Señor, hermano. Estas 7 parábolas nos enseñan y nos expanden un panorama mucho más amplio, mucho más claro acerca del tiempo y los futuros, hermanos, que vienen. Nosotros debemos hoy en día de decir: Señor, ayúdame a ser un pescador fiel. Un pescador fiel que haga mi labor de echar la red. Mi labor de echar la red. Que salen peces buenos, que salen peces malos, eso ya, Señor, solamente tú lo sabes. Mi labor es echar la red. Si hay peces malos, tú solamente me ordenas no evitarlos, no estar con ellos, no relacionarme con esos peces. Punto y aparte. Señalarlo, dice la Biblia. Imagínate, señalarlo. El tal se ha pervertido. Señalarlo. Imagínate que desde aquí del púlpito, ¿saben qué? Con fulano, con mengano no se junten porque se ha pervertido. Esos conceptos ya hoy en día no caben, ¿verdad? Pablo lo ordenaba que se hicieran en aquellos tiempos. Señálenlo. Al tal que causa divisiones, señálenlo. Imagínense el pastor Tito, el pastor Timoteo. Iglesia, quiero decirles a todos: a fulano, a mengano, no se junten con el tal, se ha pervertido. Está señalado como una persona que se ha pervertido. Imagínense la manera como la iglesia se manejaba en los tiempos del principio, hermano. Hoy en día tú dices miau y medio mundo se ofende, hermanos. Medio mundo se siente mal porque estamos en el tiempo de la intolerancia. Estamos en la era de la cristiandad de cristal. No puedes decir nada porque todo mundo se ofende. Dejemos esas cosas de infantes y maduremos y crezcamos como hombres y mujeres del Señor. Amén, hermanos. Y pidamos al Señor: Señor, hazme ser un buen pez para la gloria tuya. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Póngase de pie conmigo, iglesia. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Aquí nos ha ayudado el Señor.